Hoy comenzaremos nuestra primera clase complementaria. He decidido que lo mejor es que un poco vamos a hablar de la historia de las cargas eléctricas y algunos conceptos que se desarrollaron. Voy a ir complementando con más videos, pero le presentaré dos videos, uno acerca de la historia de cargas eléctricas y otra acerca de las leyes estáticas o electrostáticas. Entonces comenzaremos primero con un video en este caso, de la historia de las cargas. Entonces, bien, vamos hasta el video. Entonces, ahí va a comenzar el video. Por supuesto, yo trataré de seleccionar lo que me parezca interesante, eso se trata. ¿Qué es un rayo? Esta es una pregunta que todos nos formulamos alguna vez cuando niños. Y la respuesta que siempre nos han dado es que el rayo es una gigantesca descarga eléctrica. Este fenómeno que seguramente ahora que estuvimos particularmente en Santiago pasando un temporal en gran parte del país, es seguramente nuestro primer contacto de pequeños acerca de una corriente eléctrica. Espero llevarles a clases cuando podamos tener clase híbrida y mostrarles algunas descargas eléctricas. Pero esta es una pregunta muy natural que emerge. ¿Qué es el rayo? Quizás sea el primer ejemplo que tenemos en contacto con las cargas eléctricas y sin duda es un fenómeno que desde los albores de la humanidad ha atraído la atención, entender estos fenómenos interesantes que a veces lo asociamos a distintas cosas, particularmente hacemos teorías que a veces son no científicas hasta finalmente hoy en día lo que entendemos bien de este fenómeno. Parece más sencillo de comprender. Sin embargo, no siempre fue así. Por miles y miles de años, los seres humanos no supieron explicar este fenómeno tan impresionante como común. Nadie, ni una sola persona a lo largo y ancho del planeta, sabía qué cosa era la electricidad. Por mucho tiempo, la mejor hipótesis fue que se trataba de una especie de arma con la que los dioses combatían para resolver sus rencillas en el cielo. Pero la electricidad no es un invento ni de los hombres ni de los dioses. Es una fuerza elemental de la naturaleza que existe desde el principio del cosmos. Comprenderla y dominarla fue una tarea de mucho tiempo y no pocos riesgos. Los hombres primitivos tenían una gran curiosidad, pero los rayos eran demasiado peligrosos, capaces de partir un enorme árbol en dos o carbonizar a un animal en una fracción de segundo. Por fortuna, es posible analizar fenómenos eléctricos más simples. 600 años antes de Cristo, en la ciudad griega de Mileto, un hombre llamado Tales se ocupó de estudiar una forma de electricidad mucho más modesta que el rayo. Los griegos apreciaban mucho una piedra llamada ámbar, que en realidad es una resina de los árboles petrificada a lo largo de millones de años. En su idioma, el ámbar era conocido como electrón. Tales de Mileto notó que luego de frotar el ámbar con una piel o un lienzo, la piedra era capaz de atraer objetos livianos, como por ejemplo una pluma. A pesar de su aguda observación, Tales no podía pensar en ninguna explicación para esa propiedad del ámbar, salvo que se trataba de alguna forma de magia. Tuvieron que transcurrir 3 siglos hasta que otro filósofo griego descubriera que muchas sustancias, además del ámbar, eran capaces de atraer objetos livianos luego de ser frotadas. Se llamaba Teofrasto y escribió el primer tratado sobre electricidad, aunque sin darle ese nombre todavía, para explicar que esa curiosa propiedad se debía a una especie de alma o un espíritu que estaba escondido en ellas. Siguieron pasando los años, las décadas, las centurias, sin que nada pudiera aclarar el misterio. O sea, dejamos Entre a tanto, Teofrasto, otros fenómenos llamaban la muy atención de los importante en la historia. investigadores, como por ejemplo el magnetismo. Los imanes atraen a otros cuerpos metálicos. ¿Sería esta atracción similar a la del ámbar y la pluma?
Hacia fines del siglo XVI, el inglés William Gilbert, en recuerdo del nombre griego del ámbar, electrón, llama por primera vez electricidad a esta fuerza y abre las puertas. Entonces, se fijan, pasó gran tiempo este fenómeno que nos rodeaba. Imagínense, casi el orden de 20 siglos o 19 siglos entre tales y hasta la fecha, y esto se mantenía como un misterio, sin nada en entender qué era exactamente el fenómeno en cuestión. Un sinfín de descubrimientos. Muy pronto, inspirado en los estudios de Gilbert, el alemán Otto von Guericke inventa una máquina para generar electricidad estática frotando una esfera de azufre. Al disponer por fin de una fuente confiable de electricidad, los científicos comenzaron a estudiarla con mayor empeño, ávidos por descubrir sus secretos. Una de las cosas que más los preocupaba era cómo atrapar la electricidad. ¿Sería posible guardarla en algún tipo de recipiente? Pietro Veremos que este concepto va a ser muy importante en el futuro y todavía no lo desarrollan, pero la idea de poder tener cargas atrapadas o almacenadas van a ver que es un elemento fundamental de los circuitos eléctricos, como lo discutiremos en nuestras futuras clases. Muschenbroek, un científico holandés, experimentaba en 1746 con una máquina de von Guericke conectada a una botella llena de agua que él sostenía en su mano. La otra máquina, recuerden, Intrigado generaba porque carga. nada sucedía, tocó el alambre con un dedo y recibió un terrible shock. Tras mucho razonar, comprendió que podía sustituir su mano por una lámina de metal, y así descubrió finalmente cómo almacenar la electricidad para descargarla luego a voluntad. Esto que están viendo ahí es lo que en el futuro, insisto, vamos a llamar condensadores y vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver que va a ser algo muy, muy importante en nuestro curso y que fue muy importante, por supuesto, en el desarrollo de electricidad, porque eso nos permitía no estar todo el tiempo flotando cosas, sino tener cargas almacenadas y poder sacarlas, entrarlas, guardarlas. Y eso es lo que hacemos en el circuito eléctrico. Sistemáticamente tenemos condensadores con cargas, se descargan, hacen operaciones y también podemos volver a cargarlas. Este artefacto fue llamado la botella de Leyden, en recuerdo de la ciudad holandesa donde vivía y trabajaba su inventor. Con la botella de Leyden y el generador de von Guericke, los científicos comenzaron a construir generadores cada vez más potentes, capaces de producir chispas de considerable longitud. A estas alturas, ya todos sospechaban que los rayos producidos en el laboratorio y los que se veían durante las tormentas eran la misma cosa. Pero, ¿cómo confirmarlo? Apenas 6 años después de la experiencia de Van Muschenbroek, el periodista, político y filósofo Benjamin Franklin realiza en América un histórico experimento. Remonta un barrilete en medio de una tormenta hasta que un rayo se descarga cerca de él. La energía. Esto es recuerden, un cometa, el cual recibe una carga y la astucia de Benjamin Franklin, un gran científico, muchas veces relacionado solo al desarrollo de Estados Unidos, digamos, como país, fundador de este país, pero en el aspecto científico hay cosas muy importantes de él, o sea, esto de poder colocar un cable conductor y poder de ahí sacar una carga, vamos a ver que hace algo muy interesante, que después le va a permitir desarrollar lo que llamamos pararrayos, pero solo también quisiera nombrar, entre otras cosas importantes hechas por Benjamin Franklin, fue el primero en medir el tamaño de un átomo, un experimento muy creativo que, bueno, si tenemos tiempo alguna vez se los contaré. Viaja por el hilo, pasa a través de una llave de hierro y de allí a una botella de Leyden. De este modo, Franklin consigue demostrar científicamente que los rayos son un fenómeno eléctrico. Corría el año 1752 y los niños de todo el mundo por fin tuvieron su respuesta. Entonces vemos que esta parte de acá es muy importante, la pregunta, ¿qué era un rayo? Que pasaron casi 20 siglos o más. Obviamente, el primer paso importante es gracias a Tales de Mileto, de poder cargar las cosas, pero no lograba ver carga.
Y después con todo este desarrollo de poder tener estos tubos que vimos de Leiden, que finalmente son condensadores, y estas máquinas que permitían, siendo flotar, generar descarga, logramos finalmente entender que los rayos o generar pequeños rayos, los rayos simplemente son efectivamente descargas, movimientos de cargas eléctricas, y en eso Benjamin Franklin jugó un rol muy relevante en entender estas cosas. Bien, lo que haremos ahora entonces vamos a pasar a otro video que nos va a enseñar otros aspectos de la electricidad, en particular la electrostática. Entonces nos vamos a este video que está acá. Bien, comenzamos con él también. Electricidad estática. A principios del siglo XVIII, el mundo de la ciencia dedicó su atención al problema de la electricidad. Había una buena razón para ello. Hubo muchos científicos por entonces que ganaban su sustento dando conferencias, o bien como itinerantes que iban de ciudad en ciudad y hablaban ante cualquiera que hubiese comprado una entrada. O bien eran profesores universitarios. En ambos casos tenían que atraer al auditorio. Por supuesto, hoy los profesores tienen un público garantizado, pero eso se debe a la obligatoriedad del curso, que fue un invento muy posterior. En cualquier caso, aquellos científicos tenían que atraer al auditorio y con ese fin necesitaban hacer demostraciones ostentosas, y la electricidad era justamente perfecta para eso. Una demostración típica de ese... ¿Se fijan en este aspecto? Bueno, hoy en día no están obligados a ir a clases. Cada uno puede ir o no, hay bastante libertad, pero el aspecto que quiero hacer notar es que efectivamente uno se pregunta el interés de poder ir a clase y entender, y efectivamente la electricidad, si uno pudiéramos ver y hacer experimentos, nos puede ser más natural comprenderla, y ser una cierta tradición que, bueno, con los años, desgraciadamente, y con la situación actual es complejo poder hacerlo, pero sin duda tenemos muchos aparatos interesantes de poder mostrarlo. De hecho, el departamento de física, bueno, cuando lo conozcan van a ver que hay un acelerador de Van der Graaf al exterior del departamento, lo que originó la física en nuestro país. Simplemente quiero decir que los experimentos han sido muy importantes y la curiosidad para entender la naturaleza, y también eso ha empujado, bueno, muchas áreas, en particular la física. Era conseguir a un pilluelo de la calle, un chiquillo de 8 o 9 años. Lo amarraban bien al techo con hilos de seda. Lo cargaban eléctricamente con una máquina electrostática y hacían que la gente le sacara chispas de la nariz. Yo quería haberles hecho esta demostración, pero todos los golfillos estaban ya ocupados. Así que en vez de eso tendré que hacerlo con estas cosas. Pero antes de ningún experimento, quisiera explicarles algunos principios sencillos de electricidad. Esta tarde quiero mostrarles algunas cosas insólitas con objetos comunes que usamos normalmente. Aquí tenemos a primera una vista, baraja. el profesor científico y el ilusionista en escena parecen tener poco en común. Cartas. 52, ¿las han contado? Y sin embargo, no hay duda de que cada uno de ellos podría aprender algunos buenos trucos del otro. Buscamos los dos reyes negros. No tenemos más que hacer así. A lo largo de las etapas de la historia, si una persona ejercía la ciencia o la brujería, dependía frecuentemente del punto de vista del observador. Muy bien. Un as rojo que, si no me equivoco, creo que está exactamente en la mitad del mazo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cortar la baraja por la mitad. Muy bien. Tanto si se trata de pura ciencia como de pura trampa, los antiguos griegos se dedicaban a ella con pasión. Eran tan rápidos en la ciencia como en los deportes, y muy pronto hicieron un asombroso descubrimiento sobre la naturaleza de la electricidad. Una simple varita de resina. La froto sobre el conejo. Algunos materiales actúan como una varita mágica cuando se frotan con una piel de conejo y atraen pequeñas partículas de materia. Esto que vimos en clase, me gusta mucho lo que acabo de escuchar o ver, es que efectivamente para la mayor parte de las personas, los peatones, si uno colocara una varita y atrae cosas, diría que es una varita mágica. La ciencia justamente, y espero que aprendan a tener un espíritu crítico, lo que nos debiera empujar a entender que no hay tal magia, sino que hay razones las cuales debemos descubrir y entender sistemáticamente. Finalmente, los científicos serían capaces de explicar exactamente cómo funciona realmente este fenómeno, la electricidad. Y al contrario que el prestidigitador profesional, los primeros electricistas estaban deseosos de compartir los secretos de su oficio.
Por ejemplo, una de las claves de la electricidad dejó de ser un secreto desde que Benjamin Franklin probó su habilidad en este campo. Difundió la versión que en inglés corriente era algo como esto. Algo llamado carga, la carga eléctrica, es la causa de la fuerza eléctrica. Fue genial con reservas, pero ¿cuál era la conexión entre carga y fuerza? Como vemos entonces, este investigador americano, Benjamin Franklin, va a ser muy, muy importante porque va a entender que hay carga, de alguna forma, algo que genera, digamos, lo que llamaríamos electricidad, y por otro lado, la noción de fuerza, que es la noción que tenían los físicos, por supuesto, de la época. Ciencia como en la magia, la elección del momento adecuado lo es todo. Y en Francia, Charles-Augustin Coulomb apareció con la respuesta. El experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, sería verificado por otros científicos y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. Aquí van a ver el péndulo de torsión del diseño original de Coulomb. Allá está el péndulo. La ley de Coulomb. Entonces, solo un segundo. Si ven, fíjense, bueno, este objeto que tiene al principio colgando va a ser el que va a cargar. Lo va a introducir en este objeto, como se muestra ahí. Y vemos que abajo está el péndulo de torsión usado por Coulomb para caracterizar la fuerza eléctrica. Entonces voy a retroceder un segundo para que veamos con más cuidado de nuevo. Entonces, ok, ahí vamos de nuevo con Coulomb. El experimento de Coulomb, que reveló la relación entre carga y fuerza, sería verificado por otros científicos y lo más importante es que sería descrito en términos matemáticos sencillos. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Además, hay dos tipos de carga, positiva y negativa. Cuando la electricidad actúa entre cargas de signo diferente, hace que se atraigan. Pero cuando actúa entre cargas de igual signo, éstas se repelen. Conforme a la ley de Coulomb. La fuerza que dos cargas ejercen sobre una tercera es la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejercería por separado. Es nuestro principio de superposición, no lo olviden. De hecho, las fuerzas ejercidas por cualquier número de cargas positivas y cargas negativas se suman como vectores. De manera que la fuerza total se sigue calculando según la ley de Coulomb. Adviertan que las cargas positivas están representadas en rojo y las negativas en azul. La carga eléctrica ejerce a la vez que experimenta la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica obedece a la ley de Coulomb. Parece tan simple como un aparato eléctrico del siglo XVIII. Y parece como si eso fuera todo lo que hay. Pero las cargas eléctricas no existen aisladas. Por el contrario, la electricidad reside en la materia, los sólidos, líquidos y gaseosos del universo. Y no importa en qué forma, sólido, líquido o gas, la materia misma es esencialmente eléctrica por naturaleza. De manera que para entender la electricidad, uno debe primero llegar a un acuerdo con respecto a la materia. Por otro lado, para entender la materia, uno debe primero captar los fundamentos de la electricidad. De hecho, ninguna de las dos puede entenderse sin la otra. Se fijan, esto es fundamental y esto es un aspecto del objetivo de nuestro curso, es que a partir de Newton logramos entender la dinámica, la cinemática, pero aún está este misterio que es la materia. Y obviamente la electricidad, dado que nosotros somos materia, va a ser fundamental entenderla y nuestros esfuerzos, por supuesto, van a estar siempre orientados a tratar de lograr entender un poco mejor qué es la materia, qué lo forma, qué propiedades podemos deducir de ella y qué cosas también útiles podemos hacer con ella. El espíritu de todo ingeniero va a ser entonces ser capaz de darse cuenta de que a partir de las propiedades que tiene, puede hacer cosas que puedan ser útiles para toda nuestra sociedad.
En su estudio, Franklin comenzó pensando en la electricidad como un fluido combinado de alguna manera con la materia. Si había demasiado fluido, suponía la materia cargada positivamente con fluido eléctrico. Si había demasiado poco fluido, suponía que la materia estaba cargada negativamente de electricidad. Por lo tanto, en la mente de Franklin, la materia estaba en su estado normal, es decir, eléctricamente neutra y equilibrada, solo cuando contenía la cantidad correcta de fluido eléctrico. Se fija en esta visión, bueno, que hay que pensar como en la época. En la época tenían, obviamente, conocían la mecánica, también conocían la teoría de fluidos, conocían la elasticidad, y por supuesto esta propiedad debiera estar asociado a algo. También incluso el calor lo asociaban también a un fluido. Entonces las cargas ya se imaginaban que era algún tipo de propiedad extra de la materia. Y la combinación, como ven, la idea de Franklin nos dice que entonces la combinación de ellas dos nos podría decir apropiada si el objeto estaba neutro, ¿no? Si tenía mucho de este fluido eléctrico, de alguna forma llamarlo, generaba entonces el objeto estuviera cargado o la carencia estuviera descargado. Entonces tenía que haber un equilibrio. Obviamente eso es una visión bastante racional, pero que no va a ser sustentada por los experimentos. Y por lo tanto, a pesar de ser una idea que parece ser racional, es incorrecta. Esto lo digo porque muchas veces, si uno piensa en el caso de los griegos, ellos pensaban que lo importante más que el resultado mismo era la idea, la razón. Pero aquí vemos que algo que parece ser razonable no necesariamente es correcto, y es el caso. Entonces van a ser los experimentos, nuestra brújula, va a ser eso lo que nos va a permitir decidir si una teoría está buena o está mala. Así que Franklin, a pesar que tenía una idea interesante y logró hacer muchas cosas, tenía una visión equivocada, pero esto nos permitió establecer conceptos que verificarían si sus ideas estaban bien o mal. Franklin fue el primero en ver la electricidad en términos positivos y negativos. Pero en lugar de ver dos tipos distintos de cargas, veía demasiada o muy poca cantidad del mismo fluido eléctrico. Y aquí está el dado. En buenas manos, el simple fluido eléctrico de Franklin se convirtió en dos tipos de carga eléctrica. Y de estos dos, otros dos. Desaparecen de uno en uno en el cubilete de forma A la larga bastante y acumulando misteriosa. conocimientos pieza a pieza, los científicos pudieron ponerlos juntos como una única estructura cuyos bloques básicos de construcción son átomos unidos por carga eléctrica positiva y negativa. En el centro de cada átomo hay un núcleo formado por protones y electrones. Los protones contienen su carga positiva. Los neutrones de los átomos no tienen carga, lo cual significa que son eléctricamente neutros. El núcleo, como en todo, está rodeado de electrones que tienen carga negativa. Y en conjunto, cada átomo neutro tiene el mismo número de protones y electrones. La carga positiva de cada protón equilibra la carga negativa de cada electrón y están unidos por la fuerza eléctrica de atracción entre ellos. Desaparecen de uno en el cubilete de forma bastante misteriosa. Cuando vuelven a aparecer, Pero esta acción bastante especial de equilibrar, como cualquier otra acción, no siempre es perfecta. En realidad, no todos los átomos son neutros. Algunos tienen demasiados electrones o demasiado pocos, en cuyo caso reciben el nombre de iones. De hecho, los iones sodio con carga neta positiva y los iones cloro con carga negativa están unidos por la fuerza eléctrica formando los cristales de sal común. Entonces nos habla de átomos y las cargas y por qué Pero les ya sea permiten que sus unirse. átomos estén ionizados o no, los sólidos, los líquidos o los gases, toda la materia del universo está unida por la fuerza de la electricidad. Ahora, esto que uno diría, bueno, entonces ya entendemos las cosas, si tengo la fuerza de Coulomb y entonces uno diría que se atrae y se repele, entonces deberíamos tener materia. Pero no va a ser así, va a haber un gran misterio, se los anticipo. ¿Cuál es el gran misterio? Es que vamos a descubrir que cuando una carga eléctrica se mueve, entonces emite campos eléctricos y magnéticos. Y estos campos eléctricos y magnéticos entonces producen emisión de energía. Y por lo tanto, a diferencia de lo que nos imaginamos en el caso de la gravedad inicialmente,
es que esto va a emitir energía y por lo tanto está perdiendo energía y por lo tanto esto debería colapsar. Y luego la materia no podría ser estable. Entonces hay que agregar nuevos ingredientes y eso va a ser la mecánica cuántica, lo que nos va a permitir entonces cambiar esta visión clásica y estabilizar la materia, la cual nos rodea y sabemos que es estable. Si no, nosotros mismos no seríamos estables. Con una simple moneda. Por ejemplo, Y de todas las formas de materia, ninguna muestra los efectos de la electricidad más claramente que los metales. Por otra de oro macizo. Oro. La materia de la que están hechos los sueños. A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir electricidad. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Por ejemplo, esos son los plásticos. Colocamos carga y no se pueden mover fácilmente. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. Obviamente esto lo vamos a discutir en el futuro, que es un En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Es decir, que los metales los vamos a ver como se muestra esta figura, como una especie de estructura rígida que dan los iones, o los núcleos, y los electrones son comunes. En realidad son como una especie de gas atrapado por la estructura formada por estos núcleos. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales. De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. Se fijan, esto es importante, lo que hace entonces cuando tenemos un metal y acercamos una carga, simplemente las cargas rápidamente se pueden mover con mucha libertad. En este caso no es una polarización, pero es el movimiento de las cargas que es facilitado por el hecho de ser un metal. ¿Okay? O sea, se mueven, obviamente va a haber más cargas de un lado que de otro lado, pero vamos a ver que esto también en los aislantes se puede hacer más débilmente, que vamos a tratar de distinguir entre la polarización y en este caso la organización o movimiento carga en un conductor. Pero todos estos conceptos se han discutido en detalle con el cuidado correspondiente en el curso, pero me sirve que vayan tomando intuición de los fenómenos que discutiremos en el futuro. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Y ahora una cajita sorprendente, pero no quiero que puedan pensar que está trucada. Estas propiedades se utilizan en un instrumento científico que puede parecer mágico. Se llama electroscopio de panes de oro. Como lo vimos en clase, mira el electroscopio, como lo hace Cuando el una mago. carga eléctrica se lleva cerca del disco de metal,
La laminilla de oro se mueve alejándose de la varilla. Abajo. Varilla mágica. Flota. Una carga positiva cerca de la parte superior atrae cargas negativas, dejando carga positiva en el otro extremo de la varilla metálica. Y la laminilla de oro queda con el mismo tipo de carga. Y por supuesto, al tener el mismo tipo de carga, la varilla repele a la laminilla de oro. Cuando se quita la vara, la laminilla cae de nuevo hacia abajo, a menos que la carga se transfiera al disco mediante contacto físico. Abajo. Flota. Quieta. El contacto físico deja la varilla y a la laminilla de oro con un exceso neto de carga, y la laminilla permanece levantada. Pero vuelve a caer de nuevo con un roce de la mano. Abajo. La mano, que es ella misma un conductor, conecta la columna a la caja del electroscopio. ¿Dónde ha ido a parar esa carga extra? La caja del electroscopio está en contacto con la Tierra, que es una gran conductora en sí misma. Cuando se hace contacto, el electroscopio, como cualquier otro conductor, comparte su carga, liberando la mayor parte hacia el cuerpo más grande. Aunque en realidad solo los electrones negativos fluyen de un lugar a otro, el efecto es exactamente igual que si fluyera carga positiva en la dirección opuesta. A esto se llama poner a tierra un conductor eléctrico o simplemente hacer masa. Y para todos los fines prácticos, cuando esto sucede, el conductor se pone eléctricamente neutro. En este caso es importante comentar que qué es lo que está pasando. La Tierra es un cuerpo tan grande como lo llamaríamos un termostato. Por lo tanto, entonces es un reservorio de muchas cargas y agregarle pequeñas cargas no lo afecta. Entonces el sistema se trata de neutralizar y algo esté cargado va a sacar su carga y las va a llevar a este gran reservorio que es el planeta, como él dice, ponerlo a tierra. Gracias. Si este es el caso, ¿cómo puede algo llegar a cargarse en primer lugar? Puedo con mi magia hacer una varita de resina. Una forma es por fricción, lo que no sorprende a nadie que haya caminado sobre una alfombra seca y haya recibido una descarga. Pero hay medios más efectivos para cargar por fricción. 2, 3. He desarrollado una carga estática de modo que el papel se adhiere a ella como por magia. En el siglo XVIII, los electricistas inventaron máquinas que acumulaban la carga eléctrica mediante la frotación de un aislante, tal como el vidrio que gire. En este caso, fijan, este vidrio que está aquí, este material gira, está en contacto con otro material y la fricción es lo que va a mantener entonces el sistema adelante en fricción, en intercambio de cargas y después las tenemos que acumular. Con eso vamos a generar un generador de carga, que es lo que típicamente usamos o podemos usar. Simplemente hoy en día lo usamos a nivel de los circuitos eléctricos, pero la idea es la misma. Y ahora una cosita que encontrarán electrizante. Es una cortesía de mi buen amigo el señor Van de Graaff. Démosle un poco de energía. En el siglo XX, Robert Van de Graaff utilizó el mismo principio. Las cargas permanecen quietas en la superficie de un aislante para subir en una nueva vuelta. Aquí abajo, una transportadora lleva la carga hacia arriba hasta la parte superior de la máquina, donde la carga es transferida al interior de la cúpula del metal. Entonces aquí lo que tiene es una cinta que está siempre haciendo fricción y esto entonces mantiene constantemente cargada la esfera y la cual se trata de descargar obviamente cuando puede. En muchos museos puedes encontrar esto, de hecho en Santiago lo puedes encontrar tanto en el MIM como en el Museo de Ciencias que está en la Quinta Normal, si es que quisieran ir a mirar. Doctor, la carga se difunde y mediante ese proceso aumenta hasta que escapa en forma de una chispa y hace su viaje de vuelta hasta su antiguo hogar, la Tierra. Pero la máquina de Van de Graaff tenía muchas más posibilidades que el mero truco de encender el interés del auditorio de un cabaret.
De hecho, su característica principal, transferir carga eléctrica por la correa transportadora, es el principio de uno de los más importantes dispositivos de un moderno laboratorio de física nuclear. Esta robusta cámara amarilla, conteniendo gas a alta presión, está diseñada precisamente para evitar que salten chispas. En el interior, y sin poder descargarse en forma de chispas, la correa transportadora acumula una enorme carga positiva en el terminal principal, en el centro. Mientras tanto, un ion cargado negativamente, en este caso un átomo de carbono con un electrón adicional, está siendo preparado para realizar un viaje extraordinario. Se pone en movimiento a causa de otras cargas negativas. Guiado por un campo magnético, da la vuelta a una esquina y es conducido por el centro del tubo por otro campo magnético. Pronto siente la fuerza de atracción debido a la carga positiva del terminal central. Acelerado por la fuerza eléctrica entre el ion negativo y el terminal positivo, el ion corre a gran velocidad hacia adelante hasta que una colisión con átomos de gas provoca el desprendimiento de algunos electrones, cambiando al ion de negativo a positivo. Nuevamente acelerado por la fuerza eléctrica, el ion continúa hacia su destino, que en este caso es una colisión nuclear entre carbono y un blanco consistente en helio. Entonces, se fijan, esto de poder usar campos magnéticos, eléctricos, nos permite acelerar estas partículas y poder estudiarlas. Finalmente, eso es lo que hace un observador de partículas. Trata simplemente de tomar partículas y hacerlas colisionar y romperlas. Y al romperlas, podemos, igual como lo hacemos con un huevo, podemos ver qué es lo que hay al interior. Es eso lo que nos permite hacer este tipo de estudios, y por qué los aceleradores son tan importantes. Nos permiten claramente entender cómo está formada la materia más íntimamente, pero para eso necesitamos que las partículas adquieran grandes velocidades y que puedan colisionar unas con otras. Esta máquina extraordinaria se llama acelerador tándem de Van de Graaff porque utiliza la enorme carga desarrollada por el generador de Van de Graaff no una vez, sino 2 veces. Por supuesto, utilizar la carga positiva 2 veces es una especie de truco, pero sigue siendo estrictamente ciencia, no magia. Y aunque las cintas transportadoras de Roder Van de Graaff son excelentes para acumular carga, la madre naturaleza siempre ha tenido en este sentido algunos trucos de su propia cosecha. Desde el principio de los tiempos, las tormentas eléctricas han llevado consigo una enorme acumulación y liberación de carga eléctrica. Los científicos creen que el mecanismo lleva consigo fricción entre partículas de hielo en las nubes. Fricción de nuevo entre nubes, y eso genera cargas. Pero la fricción no es el único modo por el cual se puede transferir carga. Pero si cargo el soporte, Esta placa de metal parece cargarse con solo tocarla. notarán una reacción increíble. No es magia, pero hay un truco en ello. Si se acerca una carga positiva a un metal, la carga negativa se precipitará hacia ella y la carga positiva se queda detrás en el otro lado. Entonces, si el metal es puesto a tierra momentáneamente, la carga fluye entre el metal y la tierra, dejando al metal cargado negativamente cuando se interrumpe el contacto. Y luego queda cargado. Pero si cargo el soporte, notarán una reacción increíble. Ese principio recibe el nombre de carga por inducción. Y puede parecer pura magia a un auditorio que no se dé cuenta de que existen cargas eléctricas atrapadas dentro de la lámina de plástico. El acrílico Ese es el está motivo cargado. por el que la Ahí lo placa de descarga. metal parece haber sido cargada con solo tocarla. El truco está en que al tocar la placa, la conecta momentáneamente a tierra y por eso la deja eléctricamente cargada. ¿Ven cómo la magia se puede entender? Esta fascinante máquina, que no es la máquina del tiempo de H.G. Wells, es conocida en cambio como el generador de Winghurst, una de las primeras diversas formas de generar electricidad. Observen atentamente.
Esta llamativa máquina, inventada en 1880 por el ingeniero inglés James Wenshaw, presenta unos discos que giran en sentido opuesto y donde las lengüetas metálicas se cargan por inducción, cerrando y abriendo el contacto a través de unas escobillas de metal. Cuando las ruedas giran, la carga eléctrica se acumula hasta que un rayito libera la tensión creciente. Uno de los secretos del éxito de la máquina de Wenshaw es el dispositivo que utiliza para almacenar carga eléctrica. Es la botella de Leyden, llamada así por haber sido creada en la universidad del mismo nombre. El principio en que se basa esta botella es tan sencillo como el dispositivo mismo. En una botella de Leyden, el interior y el exterior son de metal, separados por el vidrio de la botella. Si el interior está cargado mientras que el exterior está conectado a tierra, el resultado neto es igual cantidad de carga de signo contrario en ambos lados del aislante. Y esas cargas opuestas son mantenidas firmemente en su lugar por la fuerza eléctrica entre ellas. La botella de Leyden fue uno de los mejores trucos de los electricistas del siglo XVIII, quienes eran frecuentemente actores consumados. Por supuesto, el ilusionista moderno tiene algunos trucos propios y estos ilustran sobre todo la gran diferencia entre la magia y la ciencia. El arte del ilusionista es confundir los sentidos y crear misterio, mientras que la tarea del científico es desarrollar los sentidos y resolver los misterios. Una cabellera. Si esto les ha decepcionado, tal vez pueda transformarlo en el conejo que están ustedes esperando. Ambos tratan de entretener al menos de la mejor manera que sean capaces. Ajá. Damas y caballeros, un conejo vivo. Gracias. Yo quería mostrarles que la electricidad puede ser realmente útil. De manera que cuando esta amiga me dijo que quería cortarse el pelo, pensé que podría hacerlo con esta máquina de Van de Graaff. Tranquila que esto no duele. Allá vamos. Observen lo que ocurre cuando yo giro esto. Bueno, todos habrán visto esto. Ocurre muchas veces cuando uno va, vuelvo a insistir, a los museos. Hay este tipo de Van de Graaff, vuelvo a insistir, la cinta carga esta esfera y las cargas pasan al cuerpo y obviamente como pasan al cuerpo, somos conductores, no tan buenos como los metales, por supuesto, pero somos conductores, las cargas se van a las puntas y obviamente dos puntas con igual signo no se quieren, se alejan y por lo tanto el pelo queda como lo están viendo ahí. Es verdad que la electricidad puede poner los pelos de punta. Además, les sale barato, no les supondrá ninguna carga. Ya les dije que cuando terminara no habría carga alguna. Pero este es un generador electrostático de tipo diferente. Trabaja por inducción, cerrando y abriendo contactos. Su finalidad básica es una máquina de descarga. Su finalidad es emitir chispas. Voy a demostrárselo. Saben, creí que me darían un motor eléctrico para mover esta máquina, pero cuando leí la letra pequeña de mi contrato supe que tenía que mover la mano. Les mostraré cómo trabaja. Trataré de conseguir nuestro generador y llevarlo a clase. Tenemos uno en la escuela. Eso es una máquina de producir rayos. Las descargas son muy grandes. Es bastante peligrosa. Si yo la sujetara por un sitio incorrecto en un momento indebido, podrían perder un profesor. O como mínimo aprenderían algunas palabras que no están en el programa. El físico holandés Van Marum hizo construir la máquina más grande de este tipo que jamás haya existido. Con mucha anterioridad a los trabajos de Wenshaw y de Van de Graaff en Holanda, Martinus Van Marum, en las dos últimas décadas del siglo XVIII, experimentó con el generador electrostático más grande que haya sido construido. Fue fabricado para Van Marum por un fabricante de instrumentos, un inglés llamado John Caberson. La máquina gigante de Van Marum utilizaba un grupo de 100 botellas de Leyden.
Sus discos rotativos tenían más de 6 pies de diámetro y podían lanzar un rayo a una distancia de más de 2 pies de longitud, casi 70 Era una especie centímetros. de dinosaurio electrostático. El punto final de la evolución del generador electrostático del siglo XVIII. Y pocos años después se extinguió, porque en Italia, Alejandro Volta había inventado un dispositivo que era más elegante y práctico, algo que llevaría la electricidad a una nueva era, la pila eléctrica. Las baterías. Trataremos el tema de la pila eléctrica próximamente, pero antes de eso me gustaría hablarles a ustedes de otra nueva idea. Esa idea es el campo eléctrico. Hablaremos de él el próximo día. Muy bien, y nosotros también, nosotros prontamente el martes espero que hablemos de este concepto del campo eléctrico y volveremos a cosas como las que estamos discutiendo ahí. Entonces, espero que les haya gustado este primer video. Iré subiendo otros videos. Mi idea es tratar de ir enseñándoles cosas que sean entretenidas. Algunas veces quizás haré algunos cálculos, qué sé yo, pero creo que mi idea es que vayan complementando lo que aprendemos en clase desde otras perspectivas y eso les haga lograr una mayor comprensión y también ponerse en contacto con el mundo. Hoy, por ejemplo, aprendimos lo que era un rayo, lo que fue, creo que importante, y también visiones racionales de cómo entender estos fenómenos, que a veces uno dice, ¿cómo podría explicar esto? Y como vieron, habían posibilidades. Bien, nos estamos viendo entonces en nuestra próxima clase, nuestra clase normales, y también espero subirles pronto otra clase complementaria. Nos vemos, cuídense.